El increíble vínculo entre un millonario y su inspiradora tutora, una identidad sorprendente revelada. La tarde seguía su curso en la bulliciosa Ciudad de México y en la pequeña cocina de Alejandro. El olor a caldo de pollo servía de telón de fondo a su lucha interna. A sus 28 años, el joven investigador enfrentaba la presión de un sueño que parecía alejarse cada vez más, hacerse un nombre en la ciencia. Mientras pasaba sus dedos por las notas arrugadas que había escrito a lo largo de los años, su mente divagaba entre la admiración por su madre, doña Lucía, y el miedo a no poder cumplir con las expectativas que ella había depositado en él. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Podría alguna vez brillar en un mundo donde parecía que todo estaba en contra de él? La emocionante conferencia en la facultad era su gran oportunidad, una que no quería dejar escapar. Y fue allí donde conoció a Sebastián, el millonario de la tecnología que, con su presencia magnética, deslumbraba a todos. Sebastián se sintió atraído por la pasión que irradiaba Alejandro mientras explicaba su investigación. Pero en los rostros de los amigos del millonario, Alejandro pudo leer un desdén palpable. ¿Por qué invierte su tiempo en alguien de familia humilde? Se preguntaban con silenciosos murmullos que resonaban como ecos en su mente. Era el primer dilema moral que le hacía cuestionarse su valor y su lugar en el mundo que se le presentaba. Con el tiempo, la relación entre ambos comenzó a florecer, pero no sin conflictos. La revelación de que doña Rosa, una venerada tutora en la comunidad de Sebastián, había sido la maestra de Alejandro, creó un torbellino de emociones inesperadas. En lugar de sentirse reforzado, Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, el de su pasado humilde y el de un futuro brillante pero intimidante. La pregunta que lo consumía no solo era si merecía la oportunidad, sino si su relación con Sebastián podría resistir las presiones sociales y familiares que lo rodeaban. La inseguridad se transformó en una sombra apremiante. Las palabras despectivas de sus colegas en la universidad calaban hondo, haciéndolo dudar de su valía. El murmullo constante de su madre en la cocina, su fe inquebrantable en él, solo aumentaba su angustia. La necesidad de no decepcionarla se mezclaba con la presión de destacarse ante su mentor. ¿Cómo podría demostrar que era digno de esa confianza? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de esta tormenta, un antiguo documento familiar se presentó como un rayo en la oscuridad, revelando una conexión insospechada entre Alejandro y una de las familias más influyentes de México. ¿Cómo cambió todo en un instante? Su identidad, su visión del mundo y las lealtades que había construido empezaron a desmoronarse. Ese descubrimiento lo enfrentó a un dilema aún mayor. ¿Podía continuar la amistad con Sebastián sin traicionar sus raíces? La presión se dispara. La incertidumbre se convierte en un monstruo que lo acecha, mientras Alejandro se encuentra en un cruce de caminos que podría cambiar su vida para siempre. Las emociones lo embargan y siente que cada decisión podría separarlo de quienes ama. ¿Sucumbiría ante la comodidad de su nuevo linaje o seguiría el camino que realmente quería construir? Con el corazón en un puño, Alejandro comprende que su verdadero desafío está aún por comenzar. ¿Podrán Sebastián y él desafiar las barreras impuestas por la sociedad, o el miedo a perder lo que han empezado a construir lo separará para siempre? La luz del día comenzaba a desvanecerse, dejando a Alejandro en una penumbra introspectiva, rodeado por las cuatro paredes de su habitación. Se sentó en su escritorio, el mismo donde había pasado incontables noches revisando datos y buscando respuestas que parecían esquivas. La revelación sobre sus raíces lo había sacudido hasta los cimientos, dejándolo en un estado de confusión que se apoderaba de cada pensamiento. Miró a su alrededor, en busca de un punto de enfoque,
pero lo único que encontró fue su propia imagen reflejada en el espejo, con una mirada de incertidumbre que lo atravesaba. Había pasado 2 semanas desde aquel descubrimiento. En ese tiempo, se debatió entre aceptar un destino que no había elegido o luchar por la autenticidad que tanto valoraba. La sombra de su herencia estaba presente en todo momento, susurrándole dudas y haciéndolo cuestionar cada paso. Aunque en su corazón sabía que los lazos familiares no definían su capacidad para hacer ciencia, no podía evitar sentirse como un impostor en el mundo al que había sido arrastrado por su relación con Sebastián. Un día, mientras revisaba bibliografía para su próxima investigación, recibió un mensaje de Sebastián. Alejandro, ¿podríamos conversar esta tarde? Creo que es hora de que hablemos de tus planes. Las palabras resonaron en su mente como un aviso de alarma. La invitación era una puerta abierta, pero también una advertencia de que la charla podría tener repercusiones. Y si Sebastián esperaba que diera un paso hacia un futuro que no quería, simplemente por asociación, al encontrarse con Sebastián en una cafetería cercana a la universidad, la ansiedad se hizo palpable. El rostro del millonario emanaba una confianza que hacía que Alejandro se sintiera aún más pequeño. A medida que comenzaban a charlar, Sebastián deslizó la conversación hacia nuevas oportunidades en el área de investigación, proyectos con potencial de cambiar la cara de la ciencia. El brillo en sus ojos reflejaba esperanza, pero para Alejandro, las expectativas eran como un peso anclado a sus pies. Quiero que seas parte de esto, Alejandro. Sé que juntos podríamos hacer cosas importantes, le dijo Sebastián, con un aire de determinación. Lo sé, pero no sé si estoy preparado. Este no es solo un trabajo para mí, es mi vida, murmuró Alejandro, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. La conversación derivó en un intercambio de ideas sobre un proyecto innovador que fusionaba tecnología y biología. Durante minutos, Alejandro olvidó sus inseguridades, sumergiéndose en la magnitud del trabajo. Las ideas fluían, su entusiasmo revivía, y por un breve instante se sintió como el cantante que está a punto de interpretar su mejor pieza. Sin embargo, al final de la reunión, las dudas reaparecieron. La oportunidad venía con condiciones que lo llevarían a adentrarse en un mundo donde las conexiones y las posiciones sociales predominaban. ¿Era realmente el camino que quería seguir? Arrebatado entre la ambición y la autenticidad, su mente comenzó a elaborar un plan. A la mañana siguiente, Alejandro decidió visitar a doña Lucía. Necesitaba su consejo como la brújula emocional que siempre había sido. Al entrar en la casa, el aroma del café recién hecho lo envolvió. Ver a su madre, con su inquebrantable fe y amor, le dio la fortaleza que necesitaba. Mamá, necesito hablarte de algo importante que podría cambiar mi vida, anunció, mientras se sentaba a su lado, cumpliendo una promesa de sinceridad que nunca había osado romper. Siempre estaré aquí para ti, hijo. Cuéntame, ¿de qué se trata? Le respondió doña Lucía, mirando a Alejandro con una mezcla de orgullo y preocupación. Con cada palabra que compartía, la tensión comenzaba a desvanecerse lentamente. Pero cuando discutieron sobre la posibilidad de rechazar la oferta de Sebastián, Alejandro sintió que una batalla interna comenzaba a gestarse. Debía optar por su sueño o aceptar un destino que podría significar el ascenso social que tanto había deseado. Mientras las sombras de la noche se cernían sobre ellos, la conversación se tornó más profunda, arrojando luz sobre decisiones que llevarían a Alejandro hacia un precipicio. Se dio cuenta de que no podía evitar mirar hacia adelante, aunque la incertidumbre lo acechara. Una vez que compartió su decisión, el silencio se convirtió en un espacio lleno de posibilidades. Sin embargo, la lucha interna apenas comenzaba. Debo ser honesto conmigo mismo y con Sebastián. Mañana se dará una reunión crucial, pensó Alejandro. Podría ser que su vida dependiera de esa elección. La pregunta lo asaltó, hundiéndose en su mente como un ancla. Su futuro comenzaba a tomar forma, pero lo que no sabía era que esa elección podría llevarlo a una revelación aún más asombrosa, una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. ¿Sería capaz de enfrentar al mundo y salir victorioso de su batalla personal?
Al día siguiente, la brisa matutina se coló por la ventana de la habitación de Alejandro, trayendo consigo un aire fresco que lo animó a levantarse. A pesar del leve rayo de sol que iluminaba su escritorio, él sentía la carga de la decisión que debía tomar. Mientras se preparaba, el eco de la conversación con su madre resonaba en su mente. El apoyo incondicional de doña Lucía lo empujaba a ser valiente, a enfrentar no solo a Sebastián, sino también a sus propios miedos. Llegó a la universidad con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso se sentía como un avistamiento al precipicio que se avecinaba. La reunión con Sebastián no solo era otra oportunidad profesional, era el momento en que podía abrazar su identidad, matriz de todo lo que había aprendido y vivido. Se encontró cuestionándose, ¿podría agregar valor desde su verdad, o se rendiría ante el peso de las expectativas ajenas? Al entrar a la sala asignada, el ambiente cargado de tecnología y gráficos lo abrumó. La disposición moderna del lugar lo hizo sentir como un pez fuera del agua. Sebastián ya estaba allí, al lado de un proyector, con una presentación lista. Su energía desbordante contrastaba con la incertidumbre que permeaba la sala. Alejandro, estoy glad de que hayas venido, le dijo Sebastián, su tono optimista casi enérgico. Hoy es el día en que te unes a nosotros. Estoy seguro de que serás la clave para este proyecto revolucionario. Alejandro respiró hondo, sabiendo que cada palabra tenía peso. Sebastián, antes de continuar, necesito ser honesto contigo, comenzó a decir, cuando sus pensamientos se agolpaban y su voz temblaba. Este proyecto es extraordinario, pero debo asegurarte que mi participación no debe depender de tu visión. No quiero ser solo un apellido más en la lista de tus múltiples conexiones. Quiero aportar desde mi autenticidad. Sebastián frunció el ceño. Lo entiendo, Alejandro, y valoro tu sinceridad. Pero no subestimes lo que podrías lograr aquí. Piensa en el impacto, no solo para ti, sino para el mundo. Las palabras de Sebastián resonaron en él, llenándolo de una mezcla de temor y esperanza. Recordó la emoción que sintió al hablar sobre ciencia, esa pasión que lo llevó a elegir este camino. Tengo que encontrar un equilibrio, pensó. Esa era la virtud que necesitaba hacer suya, ser un puente entre su esencia y la propuesta que le presentaban. En ese instante, Alejandro decidió explorar el espacio de la reunión, visualizando el lugar como un laboratorio de ideas. Reflexionó sobre cómo cada descubrimiento que había hecho en su carrera había sido un paso en dirección a la libertad personal. Su voz se volvió segura. No puedo comprometerme a ser un portavoz de tus intereses sin garantizar que mi voz se escuche en cada paso del camino. No deseo ser parte de esto solo por el prestigio que conlleva. Quiero que el enfoque esté en la ciencia, no en los nombres adjuntos. Sebastián, sorprendido, tuvo que reaccionar ante la claridad y firmeza de Alejandro. Eso es admirable. Pero la industria funciona de manera diferente. Alejandro lo interrumpió. No se trata de cómo funciona la industria, sino de cómo puedo ser un agente de cambio. Quiero que esta colaboración represente mi visión tanto como la tuya. Puedo dar valor a cada proyecto, pero seré quien decida cómo presentar mis ideas. El diálogo, aparentemente enredado, estaba guiando a Alejandro hacia una revelación. Su capacidad para mantenerse firme se transformó en una lección sobre autovaloración. Estaba en el proceso de empoderarse ante un hombre cuya reputación lo había intimidado. Mientras se miraban a los ojos, vio en Sebastián un reflejo de su propio desafío, el deseo de pertenecer y el inquebrantable anhelo de autenticidad. Aquí no solo estaba en juego su carrera, sino la posibilidad de redefinir su identidad en un mundo que a menudo avala el poder sobre la creatividad. Al concluir la reunión, ambos sentían que lo que empezaba a gestarse podría ser único. Entiendo tu postura, Alejandro, admitió. Sebastián, con un aspecto más conciliador. Puede que este sea el inicio de una colaboración real, donde ambos podamos brillar. Alejandro respiró aliviado, sintiendo que había dado un primer paso decisivo. Sin embargo, en su interior, una nueva pregunta emergió: ¿era suficiente solo ser auténtico, o había más por descubrir en la interacción entre su identidad y el mundo que lo rodeaba?
A medida que abandonaba la reunión, la inquietud de lo que vendría a continuación lo llevó a un inesperado camino que planteaba aún mayores desafíos. La constante búsqueda de respuesta resonaba en su mente. ¿Podría realmente fusionar su mundo con el de Sebastián sin perderse a sí mismo en el intento? Sin saberlo, Alejandro estaba a punto de encontrarse con alguien que pondría a prueba no solo su visión, sino también su capacidad para redefinirse. Mientras Alejandro abandonaba la reunión, un aire de incertidumbre lo envolvía. Cada paso lo acercaba a su siguiente desafío, uno que no solo requería su ingenio profesional, sino un profundo cuestionamiento de su propia identidad. Se encontraba en la esquina del edificio cuando culminó su reflexión inicial. Un llamado atrajo su atención. Hola. Eres Alejandro, ¿cierto? Una joven de cabello rizado y grandes ojos curiosos se acercó. Su porte irradiaba una energía inquietante. Soy yo. ¿Y tú quién eres?, preguntó Alejandro, sintiendo como el impulso de la conversación generaba una nueva capa de tensión. Soy Valeria, trabajé en la organización que colabora con Sebastián. Me han hablado bastante de ti, respondió ella, sin esconder su entusiasmo. Debes ser la persona que está dando un giro a todo esto. El halago lo incomodó, pero al mismo tiempo lo intrigó. Valeria parecía genuinamente interesada en conocer cuál era su enfoque. Se sentó en un banco cercano, sus gestos invitaban a la conversación. ¿Cómo fue la reunión? Sebastián es conocido por ser bastante insistente con sus ideas, continuó, dejando caer su mirada inquisitiva sobre él. Fue desafiante. Quiero ser parte del proyecto, pero a mi manera, admitió Alejandro, y de repente se encontró compartiendo más de lo esperado. No deseo ser solo un adorno en la presentación. Quiero que mi voz cuente tanto como la suya. Valeria asintió con comprensión. Eso es importante. La mayoría de las personas que trabajan junto a Sebastián se rinden ante la presión de seguir su visión. Es un gran líder, pero a veces es como si los demás fueran sombras de su luz, reflexionó, estrella fugaz en su tono, dejando entrever su desconfianza. Alejandro sintió en sus palabras un eco de la lucha que había enfrentado. Justo eso es lo que trato de evitar. Es un reto, claro. Conocí a Sebastián destacándose solo como su asistente en una charla de jóvenes científicos. Pensé que sería el lugar perfecto, pero acabo de darme cuenta de que el ambiente puede ser un campo de batalla. Te entiendo. El equilibrio es esencial. A veces, para sobresalir y no perderse uno debe encontrar aliados. Una coalición de visiones diferentes podría ser la clave, sugirió Valeria, su voz llenó el espacio con una convicción primordial. ¿Coalición? ¿Qué quieres decir? Alejandro frunció el ceño, intrigado por la idea, mientras la conversación lo iba impulsando hacia un momento decisivo. Si todos esos talentos únicos se pueden reunir, se pueden entrelazar ideas y no depender de una imagen. Hay muchas otras perspectivas que pueden enriquecer un proyecto, respondió su mirada iluminada por la posibilidad. Mientras Valeria hablaba, Alejandro empezó a visualizar un mapa mental de conexiones que podrían florecer. Las palabras de ella resonaban en su interior, despertando un deseo de explorar la intersección de sus aspiraciones y valores en el mundo profesional. Era un terreno nuevo, uno que podría labrar un camino significativo, si se lo proponía. Quizás podría acercarte a algunos de mis contactos, sugirió Valeria, su voz ahora teñida de complicidad. Podrías hablar con otros que han experimentado lo que tú estás enfrentando. Juntos pueden formar un núcleo que a Sebastián le intrigaría. La idea de agruparse resonó con Alejandro, burlando las sombras de la duda, su mente empezó a asimilar la propuesta, despierta ante la posibilidad de explorar colaboraciones únicas, pero a la vez precavida de la renuencia que podría generar si no se cuidaban sus propios ideales. La autenticidad no dependería únicamente de su esfuerzo personal. Era un camino que podría resultarle enriquecedor, siempre y cuando no se diluyera en lo que otros esperaban de él. De pronto, el tono de Valeria cambió, como si un velo se hubiera levantado. Hay algo más que debes saber, Alejandro. A veces, las mejores conexiones surgen de los lugares más inesperados.
No tengo problema en decirte que mis recomendaciones han generado resultados, pero serás tú quien deba brillar, concluyó. Dejándolo en un estado de reflexión, el aliento de Alejandro se tornó profundo. Una nueva chispa se encendía dentro de él, una mezcla de determinación y curiosidad. ¿Qué significaría para él arriesgarse a ser parte de un grupo, donde su voz genuina no se perdería entre los ecos de los demás? Podría lograrlo sin comprometer su visión. Mientras caminaba hacia la biblioteca de la universidad, comprendió que lo que necesitaba no solo era una validación personal, sino la seguridad de que su autenticidad podría florecer. Su mente bullía de posibilidades, y aunque la incertidumbre lo visitaba, una frase se volvió omnipresente: cada conexión es un universo de oportunidades. Al llegar a la puerta, la pregunta directa quedó flotando en el aire. Estaba listo para unirse a Valeria y sus contactos en la búsqueda de una identidad colaborativa, o el miedo a perderse a sí mismo lo mantendría fuera de esa alineación. Nadie podría garantizar lo que vendría a continuación, pero Alejandro sabía que la decisión que iba a tomar definiría no solo su presente, sino su futuro. El murmullo de la biblioteca lo envolvió al entrar, un abrazo de silencio que contrastaba con la agitación que sentía en su interior. Cada rostro que alcanzaba a ver parecía sumido en su propia lucha intelectual, haciendo de ese espacio una isla donde las inquietudes personales quedaban en segundo plano. Alejandro buscó un rincón alejado, donde pudiera organizar sus pensamientos antes de tomar una decisión. Sentado, delineó en su mente los próximos pasos. Hablar con Valeria y sus contactos era tentador, pero esa nueva alianza iba más allá de simplemente agruparse, significaba sacrificar parte de su independencia, su esencia. Uno de los conflictos que más lo atormentaba era esa lucha constante entre ser un individuo auténtico y el deseo de pertenecer a algo más grande. Reflejó su propia imagen en el cristal de una ventana cercana y, por un breve instante, vio un Alejandro inseguro, dividido, consciente de que no podía mantenerse en un limbo eterno. Decidió crear un plan. Siguió el hilo de sus pensamientos hasta unirlas con las palabras de Valeria. Establecer una coalición requeriría un esfuerzo consciente para mantenerse fiel a sus valores. Suspiró, recogiendo el valor que necesitaba. Tomar el control de su propio destino era esencial, pero tenía que hacerlo de una manera que lo respetara. Al abrir su computadora portátil, se dio cuenta de que la investigación que realizó en el pasado sobre los distintos estilos de liderazgo no le sería útil solo para su contexto laboral, sino también para sostener su propia voz en un entorno dominado por figuras fuertes como Sebastián. Escribir sus líneas de pensamiento sobre el liderazgo colaborativo le permitiría contextualizar su lugar en el mundo profesional, además de identificar sus prioridades. Mientras escribía, la misión se transformó. Las palabras comenzaron a fluir con más intensidad, cada frase una declaración personal, una afirmación de su deseo de ser escuchado. El diálogo interno que había mantenido con él mismo tomaba forma en la pantalla, fortaleciendo su intención de ser un protagonista en lugar de un espectador. Su voz sería un instrumento crítico dentro de cualquier propuesta. Al finalizar, se leyó: no permitiré que mis ideas se diluyan. Cada proyecto al que me una evidenciará la esencia de mis aspiraciones. Sin embargo, no todo era pura determinación. La inseguridad también comenzaba a entretejerse en su pensamiento. ¿Y si al final no lograba realmente brillar? Su mente lo llevó a un momento pivotal que había vivido anteriormente, el cual había dejado su huella indeleble en su memoria. Recordó con claridad la primera vez que presentó sus ideas a su grupo de trabajo, y cómo Sebastián lo había criticado sin piedad. Aquella experiencia lo había marcado, y la nostalgia del miedo volvía a apoderarse de él, pero esta vez sería diferente. En vez de sentirse abrumado por la crítica, recordaría que cada generador de cambio ha sido alguna vez un blanco de cuestionamientos. Se levantó, su decisión consolidándose en su interior. Sería quien tomara la iniciativa de acercarse a Valeria y sus contactos, pero con un guiño firme a su autenticidad y, sobre todo, con la misión de ser parte activa, no un accesorio. Al salir de la biblioteca, el aire fresco le golpeó el rostro y sintió que el mundo exterior lo instigaba a avanzar. Estaba listo para reconectar con Valeria,
y lo que alarmaba a su corazón también le insuflaba una fuerza singular. La búsqueda de su identidad estaría acompañada de otros, pero nunca en detrimento de sí mismo. Pensando en esa conexión, un giro inesperado se le presentó. A medida que se dirigía a su teléfono, recibió un mensaje de Valeria. Alejandro, he hablado con algunos de mis contactos. Quieren tener una reunión contigo. Pero necesito que vengas preparado. La dinámica será intensa. ¿Estás listo? La pregunta cortó su aliento. Estaba verdaderamente listo para unirse a ellos y comprometerse a una realidad que, aunque prometía impulsar su carrera, podía también convertirse en su nuevo conflicto personal. Su corazón latiendo con fuerza, aceptó que, si bien anhelaba el crecimiento, debía enfrentar no solo la oportunidad, sino también todos sus temores. Cada decisión lo llevaría a una perspectiva nueva, pero la urgencia de ese siguiente paso había entrado en su campo de visión. Se sintió un poco más ligero, consciente de que el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, en la carrera desenfrenada hacia lo imprevisto, una pregunta crucial lo aguardaba, lista para desafiarlo: ¿podría realmente encontrar su voz en un mar de opiniones ajenas? Alejandro se sentó en aquel café al aire libre. El murmullo de las conversaciones lo envolvía y le transmitía cierta serenidad. El aroma del café recién hecho le traía recuerdos de momentos pasados, tiempos de claridad y energía, pero hoy su mente estaba agitada por la anticipación. En breve, se encontraría con Valeria y el resto de su grupo. Mientras miraba a la gente pasar, comenzó a reconstruir su enfoque mental. Tenía que ser estratégico. Sabía que la primera impresión podría definir su lugar en esta nueva dinámica. No solo se trataba de ser un participante más, debía mostrar que tenía ideas valiosas y que su voz merecía ser escuchada. Era una oportunidad para demostrar su crecimiento personal, pero también un riesgo que lo ponía frente a sus inquietudes más profundas. Recordó las horas que había pasado estudiando diversas teorías de liderazgo. Había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza si se empleaba adecuadamente. Si iba a presentarse ante el grupo, tendría que ser genuino. No podía templar su autenticidad, debía ser el Alejandro que deseaba ser, no el que se sentía presionado a ser. Las manos le temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Visualizó varias veces la conversación que había ensayado en su mente. Las preguntas que podrían surgir, los argumentos que debía exponer claramente. Pero sobre todo, una voz interna le recordó que no podía permitir que el miedo al juicio de Sebastián lo intimidara. El pasado era eso, pasado, y él había crecido desde entonces. La llegada de Valeria trastocó sus pensamientos. Su sonrisa era sólida, cargada de confianza. Alejandro, estoy contenta de que hayas podido venir. Estoy segura de que serás una gran adición al grupo, comentó, tomando asiento frente a él. Por dentro, Alejandro se sintió fácilmente menos ansioso. Sus palabras eran un aliciente. Necesitaba creer que su voz tenía peso en el encuentro. Mientras Valeria compartía detalles sobre los demás integrantes, él se sumergió en sus reflexiones. Aun cuando era parte de un equipo, debía mantener su esencia. Cada interacción sería una prueba de su determinación. La conversación fluyó, Valeria daba indicaciones sobre el enfoque que tendrían. Las expectativas eran altas, y él debería prepararse para momentos de intenso debate. Se dio cuenta de que esa interacción no sería solo un desafío profesional, también sería un acto de autodescubrimiento. Finalmente, llegó el momento del encuentro. Las sillas estaban dispuestas para un ambiente de mesa redonda, simbólicamente perfecto para la colaboración. Cada persona presente en la sala lo miraba con curiosidad. Él, el nuevo paradigma del que hablaban en boca de todos, pero también un lienzo en blanco que tendría que pintar con sus esfuerzos. Alejandro tomó una respiración profunda antes de exponer sus ideas. Estaba comprometido a colaborar, pero el diálogo debía reflejar no solo las voces del grupo, sino también su propia visión. Al hablar, sintió como la inseguridad comenzaba a desvanecerse. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su camino. No era solo participar,
era contribuir desde su propia perspectiva. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, notó que la interacción tomaba un giro inesperado. Sebastián, quien se había presentado como un antagonista claro en su carrera anterior, aprovechó la ocasión para interrumpirlo. Su tono era crítico, casi despectivo. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que esta confrontación no era solo un obstáculo, era la oportunidad que necesitaba para confirmarse a sí mismo. Las miradas en la sala pasaron de Sebastián a él. Sabía que debía actuar. Este era el momento que había estado esperando, donde podría demostrar no solo su resistencia, sino su capacidad de liderar su propio destino. La pregunta que lo había perseguido se alzó en su mente como un eco resonante: ¿podría realmente encontrar su voz y defenderla ante un adversario que ya lo había desafiado antes? La tensión electrificante en el aire lo empujó a avanzar. Tenía que decidir si se dejaría arrastrar por los fantasmas del pasado o si finalmente iba a reclamar el lugar que le pertenecía. Escuchó a su corazón y se preparó para luchar. Sebastián, creo que es momento de hablar claro. Las palabras brotaron de sus labios con fuerza renovada. El giro de los acontecimientos se anunciaba decisivo. El eco de la sala se llenaría de la respuesta a su pregunta existencial, pero esta vez, sería su voz la que resonaría con autenticidad en medio del desafío. Alejandro sintió como el calor de la sala lo envuelve, pero fue la mirada de Sebastián, llena de desdén, la que reactivó algo en su interior. No se trataría simplemente de una discusión, esta era el campo de batalla personal donde podría reivindicarse. A medida que sus palabras se deslizaban con franqueza, la tensión se tornó palpable. La incredulidad en el rostro de su adversario era un reflejo de su propia sorpresa ante la claridad que empezaba a manifestarse en él. Lo que realmente importa aquí es la idea, Sebastián, no los rencores pasados. Esta discusión no pertenece a un juego personal, sino a nuestra capacidad de contribuir al proyecto, afirmó, sintiendo como un eco de determinación brotaba desde su centro. La respuesta de Sebastián fue un intento de socavar su confianza, sugiriendo que su perspectiva carecía de profundidad. Pero, en lugar de retardar su avance, las palabras del antagonista se transformaron en combustible. Alejandro no solo escuchó, comprendió que cada crítica era una oportunidad para mostrar las bases sólidas de sus argumentos. La vulnerabilidad que antes temía se tornó en coraje. Con cada intervención, comenzó a identificar la corriente de resistencia que fluyó en la sala. Como un líder en formación, entendía que no solo se trataba de lo que decía, sino de cómo lo decía. Así como sus teorías de liderazgo le enseñaron, la autenticidad y la claridad eran su mejor carta. Es fundamental que seamos honestos y constructivos, insistió, desmarcándose de la espiral de negatividad que intentaba instigar Sebastián. La conversación giró y cada miembro del grupo comenzó a inclinarse hacia su lógica. Las intervenciones que antes parecían como un tumulto comenzaron a converger hacia su idea. Cada vez que sentía que la energía a su alrededor se revitalizaba, él se daba cuenta de que, a pesar del temor, había un ejército interno brotando su capacidad de influyente. No solo se trataba de la lucha contra Sebastián, sino también de una victoria personal, el descubrimiento de su propia voz en medio de un coro discordante. No obstante, la parte más complicada de su camino comenzó a manifestarse. Una pregunta intermitente resonaba en su mente: ¿estaba haciendo esto solo para superar a Sebastián o para realmente contribuir al grupo? Esta dualidad despertó un dilema ético, su motivación era lo que definiría su crecimiento. Decidir actuar éticamente en medio de estos conflictos era crucial para su desarrollo. No podía permitir que una victoria personal lo cegara en su verdadera misión de equipo. Finalmente, sintió que era el momento de tejer el lazo de unidad. Todos nosotros tenemos algo importante que aportar aquí. Dejen de lado las rivalidades. Lo que proponemos puede tener un verdadero impacto, pero solo si podemos trabajar juntos, dijo, intentando integrar sus ideas con las de otros en la sala. Al mirar las caras alentadas a su alrededor, notó una transición colectiva, un cambio en cómo se estaba formando el diálogo. Había comenzado a construir algo más allá de su propia voz,
un sentido de comunidad, aunque en el fondo, reconocía que ese primer paso era solo el inicio de su transformación. Al finalizar la reunión, mientras se despidieron, Valeria se le acercó. Sus ojos radiaban un destello de aprobación. Lo hiciste bien, Alejandro. Has dado un paso hacia adelante no solo en relación con ellos, sino contigo mismo. Las palabras de Valeria resonaron en su mente. Había sido más que un ejercicio de liderazgo, fue un viaje hacia su interior. Sin embargo, a pesar del impulso, una inquietud lo seguía. Para avanzar, se vería obligado a confrontar no solo a Sebastián, sino las sombras de su pasado que aún pendían sobre él. Al alejarse del lugar, la realidad se hacía evidente, esto era solo el comienzo. La revelación de su potencial como líder había llegado a la par de la necesidad de enfrentar lo que había dejado atrás. A medida que el sol se ocultaba y las luces comenzaban a brillar, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿estaba realmente listo para enfrentar su historia y transformarla en una fuerza impulsora para su futuro? La batalla recién comenzaba, y Alejandro sabía que el próximo paso podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. Las semanas transcurrieron y Alejandro comenzó a adentrarse en un camino de introspección que nunca había imaginado. Cada reunión se convirtió en una oportunidad para entrenar sus habilidades de liderazgo, pero a la vez, la sombra de su pasado se hacía más prominente. Había días en que la inseguridad lo acechaba como un espectro, recordándole sus fracasos y limitaciones anteriores. Mientras avanzaba en sus proyectos, se dio cuenta de que su aprendizaje no se limitaba a las teorías de liderazgo o a la persuasión en la sala de juntas. Había una lección más profunda que se estaba desplegando ante él, una que requería explorar los rincones más oscuros de su historia, especialmente su relación tumultuosa con su padre, quien siempre había sido un modelo de éxito, pero a un costo personal inaceptable. Una tarde, mientras revisaba algunos informes de progreso, un nombre apareció en su mente: Lucas, un amigo de la infancia que había tratado de acercarse a él en busca de ayuda. La distancia y el escaso interés habían marcado su relación. Sin embargo, en su camino hacia el autoconocimiento, sintió que debía afrontar esas relaciones que había dejado a la deriva. Podría reconectar con Lucas, reparar lo que se había perdido y, quizás, redescubrir partes de sí mismo en el proceso. Resuelto a hacerlo, Alejandro tomó su teléfono y le escribió. La respuesta fue rápida. ¿A dónde has estado? Estoy en la ciudad y me gustaría verte. El encuentro estaba programado para el siguiente fin de semana. Sin embargo, en lugar de emoción, sintió un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Qué dirían? ¿Cómo se sentiría al escuchar las decisiones que él había tomado desde que se distanció? El día llegó y se encontró con Lucas en un café que habían visitado en su juventud. A medida que las palabras brotaban entre risas y puentes reconstruidos, Alejandro comenzó a ver su antiguo yo reflejado en Lucas. Las dudas sembradas por su padre, las expectativas impuestas y la lucha por ser considerado exitoso, parecían compartidas. Sin embargo, Lucas había seguido un camino diferente, uno más ligado a la autenticidad y la búsqueda de la felicidad interna. Me he dado cuenta de que no importa cuánto ganas, sino cómo te sientes contigo mismo, dijo Lucas, mientras Alejandro lo escuchaba con atención. Las palabras de su amigo resonaban profundamente, desafiando la visión de éxito que había heredado. Sentó las bases para un nuevo tipo de reflexión en él. Era el momento de dejar de lado los estándares ajenos que lo habían condicionado. Luego de un par de horas, se despidieron con una promesa de seguir en contacto. Mientras caminaba de vuelta a casa, Alejandro sintió que una carga había comenzado a despegar. Reconectar con Lucas le otorgó una mirada renovada sobre su propio camino. Pero al mismo tiempo, también lo llevó a preguntarse por los pasos siguientes. ¿Tendría el coraje de abrazar su verdadera identidad, aquella que había estado oculta tras máscaras de éxito impostadas? La respuesta no era sencilla. En su mente se forjaba un dilema: plantear una nueva visión de sí mismo implicaba confrontar no solo las expectativas externas, sino también sus propios miedos. A medida que la noche caía,
esa tensión se transformaba en una fuerza que palpitaba en su interior. Cuando por fin se sentó a solas en su habitación, entendió que la reestructuración de su vida personal y profesional requeriría más que nunca una decisión crucial. Ya no se trataba de superar a Sebastián ni de demostrarle a nadie su valía. Era tiempo de definir qué significaba realmente el éxito para él, y más importante aún, cómo podía vivirlo sin las sombras del pasado. A medida que la luna iluminaba la habitación, Alejandro tomó una profunda respiración. Se dio cuenta de que su historia, a pesar de las cicatrices, aún estaba abierta. Una nueva revelación se colaba en su mente, pero lo que no sabía de sí mismo era que se encontraba al borde de una transformación radical, impulsado no solo por las expectativas ajenas, sino por un deseo inquebrantable de ser auténticamente él. Con una claridad repentina, se obligó a enfrentar la última pregunta que había estado evitando. ¿Era capaz de soltar el pasado y liberar al verdadero Alejandro que siempre había estado esperando salir a la luz? Sin duda, una nueva etapa se avecinaba, pero la decisión estaba en sus manos. Alejandro se despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. Era evidente que su encuentro con Lucas había encendido una chispa en su interior. Las palabras de su amigo todavía resonaban en su mente, como un eco que le instaba a no solo replantearse su éxito, sino también a reconocer la necesidad de autenticidad en su vida. Decidió que era momento de tomar acción. Con una determinación renovada, Alejandro se sentó frente a su computadora. Las notas que había tomado durante su conversación lo instaban a dejar de lado las proyecciones ajenas y comenzar a construir su propia visión. Así, decidió elaborar una lista de lo que realmente valoraba en su vida: la autenticidad, la felicidad interna y el crecimiento personal. La simple escritura de esas palabras lo ayudó a delinear lo que anhelaba. No obstante, al hacer esto se dio cuenta de que la claridad también traía consigo la angustia. En su mente aparecieron los rostros de su padre y Sebastián, quienes parecían susurrarle que esas aspiraciones eran infantiles y egoístas. Esa dualidad le resultaba abrumadora. Alejandro sabía que las antiguas creencias que lo habían acompañado toda su vida no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero también comprendía que había comenzado un viaje irremediable hacia su verdadero yo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se encontró reflexionando sobre la idea de reconectar con otras personas que habían sido parte de su vida. Especialmente pensó en su antigua mentora, Sofía, quien había impartido valiosas lecciones de liderazgo y resiliencia. En ese momento, Alejandro se preguntó si aún podía aprender algo de ella. Había sido su guía en los primeros pasos de su carrera y, aunque había perdido el contacto por el tiempo y las prioridades, sentía que su perspectiva podría ayudarlo a esclarecer aún más su camino. Con un impulso casi inmediato, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Sofía, explicándole que le gustaría reunirse. La respuesta fue entusiasta, y acordaron una cita para el siguiente fin de semana. Sin embargo, la ansiedad lo abrumó nuevamente. La misma inquietud que había sentido al reunirse con Lucas regresó, intensificada por la expectativa de lo que Sofía podría decirle. ¿Qué si ella lo veía como un fracaso por haber abandonado sus ideales? La posibilidad de ser juzgado lo mantenía alerta. Construyendo un armario de argumentos en su mente, Alejandro empezó a cuestionarse: ¿estaría Sofía dispuesta a comprender lo que había estado atravesando? ¿Podría ayudarlo a desnudarse emocionalmente para afrontar posturas que todavía lo perturbaban? En los días que siguieron, se sumió en un ciclo de autoanálisis y preparación. Practicó en voz alta las preguntas que quería plantear y los sentimientos que necesitaba expresar. Sin embargo, cada vez que pensaba en el encuentro, el pánico y la duda se colaban sigilosamente en su mente. Pero una parte de él sabía que no podía escapar de esta etapa de su viaje. El día del encuentro llegó, y Alejandro se encontró a sí mismo en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Mientras esperaba a Sofía, miró a su alrededor, notando cómo la vida continuaba sin pausa. Cada instante parecía un recordatorio de su propia lucha interna. Cuando la vio acercarse, una mezcla de nerviosismo y esperanza lo recorrió. Sabía que este encuentro no solo podría reconstruir una relación perdida,
sino que también podría ser la clave para desbloquear una nueva etapa de su desarrollo personal. Mientras Sofía se sentaba frente a él, su corazón latía con fuerza. Esa sería su oportunidad para compartir su proceso, desnudarse ante la mujer que había sido su referencia en el pasado, pero también de confrontar su propio miedo y dar un paso más hacia su auténtica identidad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una inquietud le susurraba: ¿podría realmente liberar al Alejandro que había escondido por tanto tiempo? El momento de la verdad se acercaba, y esa verdad le podría cambiar la vida. Pero el nudo de incertidumbre seguía ahí, esperando ser deshecho. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la tensión que había acumulado poco a poco comenzaba a desvanecerse mientras buscaba la forma de abrirse a Sofía. Cuando ella se acomodó frente a él, una chispa de confianza iluminó su interior. Ya no era el mismo joven que había dejado de lado su esencia. Sin embargo, era consciente de que cada palabra tendría peso en esa conversación. Sofía, ha pasado tanto tiempo, comenzó, su voz resonando con un matiz de sinceridad que reflejaba su crecimiento. He pasado los últimos meses confrontando muchas cosas sobre mí mismo. Y tu guía siempre ha sido importante. Su exmentora lo observó con una mezcla de cariño y curiosidad, alentándolo a seguir adelante. A medida que intercambiaban palabras, Alejandro comenzó a desnudarse emocionalmente, cada frase una metáfora para deshacerse de las cadenas de la inseguridad que lo habían mantenido anclado durante años. Compartió sus miedos, su lucha con el pasado y la reveladora conversación con Lucas. El eco de sus palabras generó un ambiente de confianza en la mesa, y Sofía lo escuchaba con interés genuino, guiándolo con preguntas que profundizaban aún más en su autoconocimiento. Lo que he aprendido, dijo Alejandro, sintiéndose cada vez más ligero, es que el verdadero éxito no se mide solo por lo que logras, sino por cómo vives tu vida, y cómo te sientes contigo mismo en cada paso. He aprendido que, a veces, es necesario deshacerte de las expectativas ajenas para encontrar lo que realmente quieres. Sofía sonrió, entendiendo en su mirada que ese proceso de introspección había dado frutos. No es fácil soltar esas expectativas, le dijo. El viaje hacia la autenticidad es, sin duda, un camino cargado de retos, pero también lleno de recompensas. La vida te pedirá que elijas constantemente entre lo que se espera de ti y lo que deseas ser verdaderamente. Su voz firme resonaba en Alejandro, reconociendo un camino que ya había comenzado a transitar. A lo largo de la conversación, Alejandro comenzó a visualizar cómo su relación con Sebastián había sido una clave para sus propios dilemas internos. Había deseado pertenecer a esa esfera de éxito, pero ahora podía ver con claridad que lo que realmente deseaba era ser reconocido por su propio mérito, sin condiciones ni sacrificios a su autenticidad. Al final de la reunión, Sofía le compartió una perspectiva que lo impactó: no olvides que el liderazgo también implica construir puentes. Es sobre navegar entre diferentes voces y encontrar tu lugar sin perderte en el camino. Aprovecha estos aprendizajes de cada interacción, incluso las desafiantes, y construye desde ellos. Alejandro abandonó el café con una firmeza renovada. Todo lo que había compartido le había brindado claridad. La fusión de sus raíces con la persona que ahora era no solo era posible, sino necesario. Se dio cuenta de que sus decisiones futuras sobre Sebastián y su grupo no estarían dictadas por la expectativa, sino por un camino de autenticidad que había decidido abrazar. Así, la semana siguiente, se acercó a Sebastián con un nuevo enfoque. En la reunión, se sintió firme, porque sabía que había avanzado hacia una independencia que antes no se atrevía a reclamar. Sebastián, inició, me gustaría hablar sobre cómo podemos trabajar juntos en este proyecto, pero quiero asegurarme de que mi voz sea escuchada tanto como la tuya. Nos necesitamos mutuamente, pero no creo que sea correcto que uno deje de lado su autenticidad para agradar al otro. El rostro de Sebastián reflejaba sorpresa primero, pero luego mostró una comprensión que representaba una apertura. Tienes razón, Alejandro. Si vamos a ser un equipo, tu perspectiva y voz son tan importantes como la mía.
Alejandro sintió como si las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Había construido no solo una defensa, sino un puente hacia su futuro, un camino en el que su autenticidad tendría un lugar. Su voz, que antes se sentía tan restringida, comenzaba a resonar con fuerza, a medida que los días se convertían en semanas. Su camino se llenó de proyectos en los que su contribución fue valorada. Cada nueva colaboración llevaba consigo una ración de desafío, pero también de recompensa. Se había transformado en un líder que no solo guiaba, sino que escuchaba y esperaba construir desde una experiencia conjunta enriquecedora. Al mirar hacia atrás, Alejandro se dio cuenta de que su viaje había sido un ciclo de sanación y confrontación. Se había enfrentado a sus temores, había reconciliado con su historia y finalmente se aceptaba por quien era. La satisfacción de ver sus ideas prosperar y su voz ser reconocida lo llenó de confianza, un estado que nunca había creído que alcanzaría. Aquel joven investigador lleno de dudas ahora se sentía capaz. Él era, finalmente, la versión de sí mismo que siempre había deseado ser. El aire del futuro se sentía refrescante, lleno de posibilidades, y Alejandro comprendía que su desafío personal había culminado en un triunfo tangible, la reconciliación entre su identidad y sus aspiraciones. Había logrado no solo construir una carrera, sino también hallar la esencia de lo que significaba ser fiel a uno mismo. La transformación de Alejandro no fue solo un viaje profesional, fue un crecimiento personal que le enseñó sobre la fortaleza de ser auténtico. Consciente de que su camino apenas había comenzado, miró hacia adelante con esperanza y determinación. No luchen más contra lo que desean. Abracen su autenticidad. Si se identifican con esta transformación, suscríbanse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Dejen que sus voces resuenen junto con la de Alejandro.